Respecto a las acciones que he visto hacer a los líderes para fomentar la creatividad, uno de los ejercicios más interesantes que he visto tienen que ver con poder armar buenos equipos de trabajo. Equipos muchas veces multidisciplinarios que no tienen las mismas formaciones o los mismos backgrounds y que sin embargo logran buenos resultados. Equipos de alto rendimiento. Otra de las grandes cosas que observo en los buenos líderes o en los líderes que fomentan la creatividad tiene que ver con el hecho de ser perseverantes. No se rinden ante una burocracia interna o ante un obstáculo del contexto. Y eso es lo que también los lleva de alguna manera a guiar a sus equipos a alcanzar los objetivos. Además, trabajan con sus equipos de una manera muy particular y es haciéndole challenge, digamos. Los obligan a pensar en nuevas alternativas y en nuevas soluciones que les permiten alcanzar buenos resultados. Y por otro lado son muy concretos, muy realistas. Las grandes características que creo que tienen los líderes que fomentan la creatividad es la motivación propia. Es decir, no solamente motivan a sus equipos a alcanzar buenos resultados, sino que ellos mismos están motivados y eso genera una especie de contagio, de efecto contagio en el resto de los equipos, al verlo al mismo líder interesado e involucrado para lograr los objetivos. Esos creo que son las principales acciones que he visto ejecutar a los líderes que fomentan la creatividad en las empresas. Que se dificultó lo que es la innovación y la creatividad fue, aunque parezca mentira, cuando se realizó la reorganización de la compañía. Lo que pasó fue, yo puntualmente trabajo en el área de marketing y lo que pasó fue que nos dividieron en diferentes unidades de negocio según el tipo de cliente. Nuestra área era un área que estaba muy acostumbrada a la colaboración, entonces cada vez que se lanzaba un producto todos aportaban diferentes ideas y cuando se produjo esta reorganización cada equipo pasó a tener diferentes planes, entonces cada uno tenía sus propios lanzamientos de productos, sus propios eventos, su propia visión en cuanto a lo que era la estrategia de cara a los clientes y esto lo que produjo fue una gran guerra que fue justamente iniciada por los líderes de cada segmento que no querían compartir información con los demás segmentos, querían trabajar de manera aislada, con sus propios recursos y demás. Dentro de lo que es la planta de empleados, esto también produjo como mucho desconcierto porque eran personas que estaban acostumbradas a la colaboración y no a la competencia y querían justamente un poco reutilizar materiales, trabajar juntos en eventos, en lanzamientos y demás. Lo que más me llamó la atención de todo el proceso fue justamente cómo se manejaron los líderes de cada segmento, que siempre estaban como en guerra entre ellos y queriendo ganarle al otro segmento, que al final éramos todos la misma compañía, con lo cual no tenía mucho sentido y carecía bastante de lógica. Lo que terminó pasando fue que al terminar el año se dieron cuenta que se habían triplicado muchos esfuerzos, que un mismo producto se había lanzado con diferentes campañas y que en vez de reducir costos se habían aumentado. Actualmente lo que está pasando es que hubo un cambio, digamos, en el liderazgo general y un cambio en la visión y hoy en día el Golden Rule, o, digamos, la visión que hay en el área es justamente todo lo contrario. Lo que nos están pidiendo ahora es que en vez de competir entre nosotros, colaboremos. Responder acerca de qué tipo, si los líderes de alguna manera ayudan o no a la creatividad. Creo que existen, que he visto de los dos modelos. He visto líderes que fomentan la creatividad y he visto otros que no lo hacen, que por el contrario prefieren el status quo y prefieren de alguna manera que los equipos busquen nuevas soluciones para problemas viejos. Son pocos los que a menudo desafían el entorno. Sin embargo, creo que también esto tiene que ver un poco con los líderes, pero también con las culturas de las empresas. Y obviamente el riesgo que corren las empresas de hacer esto es muy alto, porque al limitar la creatividad de alguna manera fomentan retener el talento menos interesante,
aquel talento que no le preocupa tanto cuál es el valor añadido que da a la empresa o al negocio o a los clientes a los que sirven, sino más bien un interés básico por mantener el status quo y por seguir haciendo más de lo mismo. Así que creo que si bien hay de todo, muchas veces las empresas o las culturas de las empresas no son tan conscientes del riesgo que corren cuando fomentan o cuando no fomentan la creatividad.